Egunon guztioi. Buenos días a todas y a todos, o más bien buenas tardes ya. Bienvenidas, bienvenidos a la rueda de prensa de otra película de la sección oficial. Rueda de prensa correspondiente a la coproducción entre Chile, Francia, Alemania y Grecia, titulada Jesús, y que se proyecta dentro de la sección oficial del festival. Presentan la película Fernando Busoni, que es el director, los intérpretes Nicolás Durán y Alejandro Goig y los productores Jacques Bidou, Marianne Dumoulin y Giancarlo Nasi Cañas. Vamos a dar paso directamente al turno de preguntas. Paul Katzenberger de Alemania, y tengo una pregunta para el director. En primer lugar, muchísimas gracias. Me ha parecido una película muy potente y una película muy radical a su vez. Y me preguntaba si, evidentemente, es evidente por qué el padre va a la policía, porque se da cuenta que su propia vida correrá peligro o tendrá problemas. Y por otro lado, se puede decir que este crimen tan horrible que ha cometido su hijo ofrece una oportunidad para la relación entre padre e hijo, pero aún así al final, es decir, traiciona a su hijo. ¿Por qué has primado este aspecto en cuanto a la historia se refiere? Voy a responder en español. Bueno, la película tiene la intención de registrar la crisis de esta relación entre este padre y este hijo, y cómo esta relación filial y sanguínea, que no necesariamente se traduce en una relación afectiva, amorosa, de contención, y cuando este vínculo se ve puesto en una crisis a través de este hecho radical y extremo, ambos personajes tienen que confrontarse y tienen que enfrentar esta relación. Y ahí es cuando la película comienza a develar que las bases y los cimientos de este vínculo no son tan sólidos, son permeables, y esta reacción de este padre revela un poco la premisa de que esta figura patriarcal es bastante intermitente o fantasmagórica, que esta figura patriarcal es la que te da la identidad, la que te reconoce, la que te da el apellido, pero también la que te abandona o eventualmente la que te puede traicionar. Tiene que ver con una reflexión que cruza la historia latinoamericana y chilena en particular, desde la colonia hasta la fecha, y tiene que ver con la figura del huacho, que es una palabra quechua que nosotros empleamos bastante, que tiene que ver con la orfandad, con estos chicos que son huérfanos y que en generaciones como la que plantea la película, esta relación entre el padre y el hijo todavía está viciada y todavía no hay un vínculo emocional tan profundo. Entonces básicamente eso es la sensación de este padre de no querer hacerse cargo, por un lado, y por otro también hay una suerte de alegoría o de analogía, si se quiere, con una sensación de que este padre se debe a un deber mayor, a un deber supremo, como si fuese el sacrificio de Isaac, pero en este caso ese deber supremo responde a la sociedad, un deber de cruzar un cierto límite hasta donde el padre no quiere hacerse cargo del hijo. En el fondo no es un amor incondicional, sino que es un amor o una responsabilidad que tiene un límite hasta donde compromete sus propios intereses. He hates his fucking father. No, I actually Odia a su padre. he's so nice. Mi padre es tan majo, es muy majo. Está viendo la rueda de prensa.
felicitaciones por la fuerza de la película. Me recordó en algunos aspectos la ópera prima, no sé si la conoces, de Leonardo Fabio, que fue un gran cineasta argentino, ¿no? Crónica de un niño solo. Quería preguntarte si es tu ópera prima también y si todos los intérpretes son no profesionales, como pienso, quizás el padre sea un actor, el que hace el padre, profesional. Como el Si es tu primera película y un poco la génesis del proyecto y los actores, ¿cómo los elegiste? Que están excelentes, de verdad. Esta es mi tercera película, mi segunda ficción. La primera se llama Carne de Perro y estuvo acá en el festival el 2012. Alejandro es un actor que ha hecho más de 20 películas. Ha estado en películas como No, El Club, fue el protagonista de mi película anterior. En fin, presentarlo me parece casi una obscenidad porque el hombre ha hecho lo suyo. Se presenta solo. Y Nicolás es un actor que no tiene una aproximación académica a la actuación, pero también ha actuado, si no me equivoco, en más de 7 películas. Jesús es su primer protagónico. Y la búsqueda del personaje de Jesús era bien complejo porque era un personaje muy exigente desde lo físico, de lo actoral. Era un personaje que tenía un arco muy complejo y yo quería que el personaje tuviese 18 años, no que fuese un actor de 20 y tantos interpretando a un menor. Por tanto, representaba un desafío importante esa búsqueda y generamos un casting durante más de 6 meses donde vimos a más de 400 actores y encontré a Nicolás y fue un trabajo muy interesante, un actor muy valiente que entendió que la película comprometía un esfuerzo de diferentes maneras y un poco entendió el espíritu también que yo quería abordar en la película y el resultado fue súper positivo. Lo que sí hubo una mezcla con no actores que tenía que ver con una investigación que yo establecí para entrar en el mundo de las tribus urbanas, de esta suerte de submundo que hay en Santiago, que tiene que ver con los chicos que bailan K-pop y en fin, con varios jóvenes que se reúnen en parques públicos. Y yo no quería parecer un turista al interior de mi película, no quería generar una mirada exotista sobre estos chicos. Por tanto, hice un cruce entre actores y no actores. Nicolás tuvo que tomar clases de baile coreano y eso, pero todos los chicos que están ahí son y pertenecen a ese mundo. Y fue un ejercicio bien interesante que le dio mayor verosimilitud, yo creo, a la historia. Que permitió también trabajar con más organicidad todo ese registro un poco documental que tiene la película. Sobre todo fue un reto el bailar K-pop, porque yo no bailo en ninguna parte, así como que nunca he ido a una disco, me apestan, así que fue un verdadero problema para mí. De las películas que estamos viendo aquí en San Sebastián de Chile, prácticamente todas están basadas o inspiradas en hechos reales. ¿A qué se atribuye ese fenómeno que la cinematografía en Chile ve en la realidad objetivos para ser filmados? Bueno, yo creo que el cine en general tiene vocación crítica y una vocación social y política. En Chile en particular el documental se ha hecho cargo de grandes temáticas que hacen frente, no sé, a fisuras o fracturas políticas recientes, etc. Y la ficción también, pero en menor medida, pero creo que en el último tiempo los realizadores estamos conectados con la realidad en el amplio sentido de la palabra. Chile es un país desigual, Chile es un país que entrega mucho material porque en apariencia parece una economía resuelta y pujante, pero un país con una desigualdad y con una aceleración capitalista y con un modelo neoliberal que está muy arraigado y que entró en los tejidos y eso está comenzando a explotar desde infinitas maneras. Yo creo que los realizadores le están tomando el pulso a esa realidad y me parece interesante que así sea. En mi caso,
observo, obviamente, me inquieta Chile, me sensibiliza, me provoca, me emplaza, como cualquiera. Y no me interesan, eso sí, las historias oficiales o lo que plantea la oficialidad. Me parece interesante abordar un tema y reinterpretarlo y no hacer un ejercicio pedagógico ni periodístico, sino que hacer una propia visión y una propia mirada de lo que uno observa. En este caso, esta película tiene un guiño a un hecho real, que fue el asesinato de un joven a manos de otros 4 jóvenes en un parque público en Santiago. Y el acto fue muy violento, muy brutal, muy abyecto. Y la víctima era homosexual y los medios comenzaron a especular acerca de que los victimarios eran neonazis. Y de inmediato se estableció una suerte de etiqueta, una definición que establecía una diferencia entre los buenos y los malos, generaba como una suerte de barrera entre los ciudadanos y estos sociópatas que planteaba la prensa. Y yo realicé una investigación por mi parte, donde pude conocer a personas muy cercanas a los victimarios y rápidamente me di cuenta que no se trataba de neonazis y que el tema era mucho más profundo, mucho más doloroso, y que incluso estos 4 victimarios y la víctima venían de la misma extracción social, se conocían o pululaban en los mismos lugares, y tanto los asesinos como la víctima tenían ausencia de la figura paterna o una figura paterna un poco intermitente, que fue lo que me hizo cruzar estas 2 inquietudes inicial. Y entonces un poco eso, yo creo que si uno se queda con el relato oficial es un poco aburrido, o por lo menos a mí me pasa, me aburre el cine oficial, y encuentro interesante eso, escarbar y darse cuenta de que hay grises, de que las cosas son más complejas y desnudar esa complejidad en el cine, que es una tremenda herramienta, es muy interesante. Yo creo que en particular con lo que tú señalas de la conexión con hechos reales, en mi caso, por ejemplo, estos 4 asesinos fueron como rápidamente etiquetados por la prensa, y al investigarlo empezaban a surgir cosas que a mí me generaban, no sé, cierto dolor. En el fondo, este crimen no se trataba de un crimen de venganza, no se trataba de un crimen ideológico, no había un móvil de odio, se trataba de gente igual, entonces era como un fratricidio, como hermanos que se matan. Entonces, una vez lo hablamos con Alejandro, es como el fracaso del pueblo un poco, y eso es muy aterrador y muy triste, porque no es que yo justifique un asesinato por lucha de clase, pero evidentemente uno podría llegar a entender algo de esa naturaleza, pero en este caso no es así. Entonces, nada, yo creo que cuando pasan estas cosas es necesario mirarlas, es necesario observarlas. Siguiente pregunta, por favor. Un segundo para que le escuchen los traductores. ¿Cómo funciona la distribución en otros países, cruzando los Andes? Porque a Buenos Aires llega poco cine chileno, supongo que cine argentino también llega poco a Chile. O sea, yo creo que el gran problema de los latinoamericanos es que no consumimos nuestro cine, y eso en gran medida está sujeto a un poco las reglas de la distribución, por más que se hacen esfuerzos. En Chile en particular el 85% de las pantallas está tomada por las majors americanas, por tanto queda un 15% que se establece o que se divide más bien entre películas chilenas y películas de todo el mundo. Y yo creo que ese es el gran cáncer del cine. Por un lado, la homologación a la cultura y la aproximación que tienen las audiencias al cine, producto de un relato y una fórmula que establece el cine americano. Y por otro lado, este monopolio de las networks o de las majors americanas que genera que no exista espacio y que sea inviable para los distribuidores
poner en pantalla otros tipos de cine. Y también para los productores un dolor de cabeza competir con una maquinaria gigante detrás. Pero bueno, yo creo que los productores acá mismo también tienen como sus tesis al respecto, pero es así como yo lo observo. Yo creo que más allá de las voluntades personales, hay políticas de Estado que no son proteccionistas con respecto a la cultura y al cine en particular. Y yo creo que es la gran deuda que tenemos, que tienen los ministerios de cultura, que tienen los aparatos culturales, porque los realizadores llegamos a un límite donde no podemos hacer mucho más. Se hacen esfuerzos, los sindicatos, las asociaciones de productores, de distribuidores, etcétera, hacen esfuerzos permanentemente y buscan fórmulas, pero todas insuficientes si no van de la mano de un apoyo gubernamental. Y dos palabras, dos pequeñas. ¿Puedo hablar en francés o posible? Sí, sí, sí. No, je voudrais... Sí, evidentemente quisiera dar las gracias a Fernando, a Alejandro y a Nicolás. Gracias por esta hermosísima película. Y quisiera decir que con San Sebastián empezamos este viaje ya hace 4 años con Carne de Perro, que obtuvo un premio, una película magnífica, y hoy volvemos a estar en San Sebastián. Así que muchísimas gracias a este festival que nos ha mostrado ya Fernando y que va a seguir acompañándolo. También quisiera dar las gracias porque, claro, no pueden imaginar que esta película se ha hecho con un presupuesto muy pequeño y ha participado Chile, que ha dado muchísimo, Constanza lo sabe muy bien. Chile ha dado mucho, pero también Francia y Alemania y Grecia, Italia e incluso Colombia. Es delirante, ¿verdad?, con un presupuesto tan pequeño, pero esto simplemente representa que Fernando ha llevado a cabo una aventura increíble con Titus, con Constanza, con Irini, con Georges, con Diana, con Giancarlo también. Así que quisiera decir que es inimaginable, ¿verdad? 5 países. Y además creo que he olvidado a Italia. Italia también ha tenido una contribución importante. Por medio del Torino Film Lab, también ha aportado su contribución, así que todo un mosaico, ¿verdad? Pero como hay gran talento, grandes talentos, este mosaico no simplemente ha sido una reunión de predatores, sino de verdaderos aficionados. Si te ha costado bailar, ¿te costaron hacer las escenas más fuertes de la película? Me imagino que no tenías experiencia, que nos cuente también el director. Era virgen, de hecho. Sí, bueno, principalmente perdí la virginidad con Gusoni y después de eso, bueno, se me hizo más fácil. A ver. No se me hizo tan difícil. Se me hizo más difícil bailar, la verdad. Como que, para ser súper sincero, no tengo muchas inhibiciones, así que no fue tan duro. Aparte que la chica con la que mantengo relaciones sexuales en la peli era mi primera novia, entonces como que, o sea, era mi novia en ese entonces como que no había ningún drama, era todo mucha confianza entre los dos. Lo que fue más difícil fue la escena de sexo homosexual. Eso está muy fuerte. Y hubo un poco de investigación también. Tengo varios amigos gay que conversé con todos ellos para saber qué pasaba en ese sentido. Pero eso, no fue como difícil a nivel de, como dije, inhibiciones, sino que fue como de que se viera real, de que quería que se sintiera muy real también. Eso. Hubo que cortarlo, pararlo, detenerlo, dominarlo. Sí, es que una vez que empiezo no hay vuelta atrás. Y al montaje, sí, también ha cortado mucho al montaje. De hecho, las 2 escenas eran más fuertes de lo que se ven en pantalla, así que podrán imaginarse. Yo quería agregar algo sobre las escenas de sexo que yo entiendo que pueden ser muy pregnantes a la hora de ver la película porque se trata de sexo explícito y eso. Pero tienen un móvil o un objetivo que está al servicio del relato y que tiene que ver con que cuando yo hice esta investigación también y un poco por lo que he observado y las propias conversaciones con Nicolás y con otros chicos, es que el sexo, no hay un statement político con la sexualidad en términos de decir
yo soy bisexual, homosexual o pansexual o lo que sea, sino que más bien hay una relación con el cuerpo que se une con otro cuerpo en busca de deseo o de afecto o de amor o de placer. Y estas definiciones suenan un poco anquilosadas para estos chicos, y eso a mí me parecía muy interesante reflejarlo en la película. Y por otro lado también que los encuentros sexuales se generan en espacios públicos precisamente porque ellos no tienen espacios de intimidad en sus propias casas. Entonces los parques operan como una suerte como de nueva polis donde ellos se encuentran, se identifican, generan espacios de identidad, toman, bailan, tienen sexo y también eventualmente se pueden cometer excesos. Entonces un poco la película apelaba a eso por un lado, como a graficar el sexo en un lugar público, desinhibido, porque no hay ningún problema moral con eso, y también porque el sexo es genital y compromete genitales, y estaba bueno verlo porque no me parece en ningún sentido algo malo, ni pecaminoso, ni oscuro. Y lo mismo con la relación con el amigo, es decir, un intercambio de cuerpo en busca de deseo o placer. Nosotros fuimos sometidos de manera brutal a la imposición de un sistema neoliberal extremo, previo, el gran modelo, ¿no? Uncle Milton Friedman fue a Chile, ¿no? Y impuso, por la vía de la dictadura militar, perdón, este modelo muy brutal. Una de las consecuencias, primero es, en su mejor expresión, ¿no?, va a dejar al menos, ¿no?, un tercio más de la población fuera del sistema. El sistema no funciona teniendo esta especie de detritus social, de soledad y de marginación. De tabú. ¿No? Absoluta. Y Chile es un ejemplo, tal como fue impuesto como un laboratorio del neoliberalismo previo llamemos a Reagan, Thatcher, en periodo, ¿no?, y en Europa, ¿no? Una de las cosas sobre la base de una ideología de un individualismo brutal, pero no el individualismo, llamémoslo sano, de las filosofías políticas del siglo XIX, digamos, de la libertad individual, ¿no?, sino que de soledad absoluta. Yo creo que este acto, y tú lo ves en estos sectores marginados, ¿no?, que son gigantescos en Chile, ¿no? Porque aparece como esta especie de joyita de sistema, ¿no?, que funciona con equilibrio macroeconómico, etcétera, ¿no? Hay una gran marginación de la gente, ¿no? Grandes diferencias, hacen todas las diferencias, digamos, sociales y económicas de manera increíble, simplemente, ¿no? Una de las consecuencias de este individualismo cultural es una soledad brutal. Y una manera de no estar solo, este sexo ansioso, pleno, ¿no? Es una manera de búsqueda, ¿no?, en los sectores de jóvenes, ¿no?, marginados en Chile, ¿no?, de amor profundo. Así que creo que hay que ver esta escena, ¿no?, de sexo explícito como una búsqueda desesperada de paliar esa soledad infinita del alma. Es una búsqueda, la única, ¿no?, porque son parias desde el punto de vista de la sociedad, no sé, no hay gente exitosa, no hay winner, ¿no? También una búsqueda por mi generación de alejar todos los tabús posibles. Como decía Fernando, hay una cosa que ya no, yo creo que eso se va a eliminar. Ya no existe ni bisexual, ni lesbiana, ni homosexual, ni lo que sea. Eso ojalá se acabe, se acaba, ya no existe. Nosotros queremos saberlo todo, queremos vivirlo. Entonces, eso, se aleja cada día más. Ven para acá. Así que todos bienvenidos a la orgía. ¿Podríamos cerrar y apaguen las cámaras? Me apaguen las luces igual, que tengo problemas con mi cuerpo. Hotel Londres, habitación 400. Ah, sí, eso. Hotel Londres, habitación 402. Así. Siguiente pregunta, por favor.
Bueno, enhorabuena por la película porque es hipervaliente, o sea, y se agradece mucho la valentía y sobre todo el festival también que apueste por este tipo de cine, porque realmente, bueno, ayer vimos una película polaca que se ha extendido bastante en las redes digitales y ha tenido muchas críticas porque se veía un poquito pues, un nihilismo en la cuestión de la violencia, o sea, que tampoco se veía que realmente, bueno, o algunos no vimos que produjera nada. En este caso, vamos, creo que es una película súper valiente y que, por supuesto, da mucho más de sí. Entonces, quería preguntarle a Fernando con respecto a el tiempo de trabajo para sacar este proyecto adelante, luego con las producciones, o sea, con las productoras con las que ha contado y, sobre todo, qué va a pasar con la distribución, o sea, porque ahí hay un problema de base. O sea, realmente me imagino que será más hacia el mercado europeo, pero en el mercado europeo también va a tener complicaciones, o sea, considero, simplemente. Bueno, el proceso completo de la película fue de 3 años y fracción, desde el proceso de escritura hasta el fin del rodaje. Y con Jack y Marianne nosotros venimos trabajando desde el 2010 juntos, y con Giancarlo hace 2 años, casi 3 años. Y luego fuimos incorporando socios que, además de tener una participación económica, tuvieron una participación artística, como nuestros socios alemanes, colombianos, griegos. Y también hubo un trabajo para ir modelando esta estructura financiera y ir dándole organicidad a los procesos artísticos para poder ir generando parte de la postproducción en algunos lugares, ir generando además una colaboración artística entre los países, no solo económica. Con respecto a la distribución, yo entiendo que, claro, que la película tiene algunas complejidades en términos de escenas de sexo o de violencia, pero creo que también es una película que apela a los grandes temas, que es una película que aborda un tema muy arquetípico, que es la relación padre-hijo. Y en ese sentido creo que recoge sensibilidades globales, universales, que están en nuestro imaginario colectivo. Por tanto, creo que puede generar una conexión importante con la audiencia. Estuvimos ahora en el Festival de Toronto y la verdad es que quedamos muy sorprendidos de la recepción del público, aparte de las críticas que estuvieron muy bien, pero de la recepción del público, que estuvo muy llano al mensaje de la película y creo que eso puede ser un buen síntoma. Hay que ver acá también qué pasa, de que los distribuidores no tengan miedo en el fondo cuando hay películas un poco más ásperas. Yo creo que además es una película con vocación narrativa que apela a las emociones, no es una película hermética ni mucho menos. Así es que la verdad es que yo estoy confiado, pero por el momento entiendo que tenemos estrenos comerciales en los países en los cuales fue coproducida la película. Desconozco por el momento qué está pasando. Yo creo que Jack, Marianne y Giancarlo pueden saber más, pero más o menos ese es el panorama. Bueno, en cualquier caso, producir esta película para nosotros ha sido una lucha, sí. Pero todos los socios teníamos la voluntad de sacar a la luz a este autor. Y esa es nuestra tarea, ese es nuestro trabajo. No es nada mercantil. La distribución va a ser difícil en todos los países, ya sea en Alemania como en Chile, porque la película es radical, está claro. La película se enfrenta... Además, si se tiene que enfrentar a los monstruos americanos y comerciales, más aún. Pero creo que produciendo todos juntos hemos generado una fuerza. Y no tenemos que ceder, tenemos que seguir luchando para que esta película pueda ser vista. La presencia de Fernando en los festivales, de Fernando, de Nicolás y de Alejandro, es esencial. Esas voces tenemos que seguir haciendo que se escuchen. Y la fuerza de los festivales es determinante. Si la película está aquí, es importantísimo que exista ese circuito de festivales, es esencial. Y nosotros, por nuestra parte, vamos a seguir luchando mano a mano con Fernando, porque creemos, e insisto, que es muy importante, no solamente para nuestra propia generación, sino para las generaciones futuras también.
Hola, ¿qué tal? A ver, ¿cómo te explico esto? Me ha parecido una película fantástica, es lo mejor que he visto hasta ahora. No he visto muchas, pero de lo que he visto hasta ahora es la mejor película. Pero durante todo el relato, viendo que cinematográficamente era fantástico, tenía dudas morales sobre la propuesta. Es una propuesta muy arriesgada, aparte del punto de vista de la víctima, del victimario, perdón, del asesino, de uno de ellos. Yo como director también, que soy, con 2 películas aquí en San Sebastián, y homosexual, te pregunto, ¿y la víctima? ¿Dónde queda la víctima en tu película? El crimen y el castigo está claro y el punto de vista lo entiendo, pero me falta algo de la víctima. Claro. Yo entiendo tus aprehensiones y me parece una pregunta muy interesante. Yo creo que cuando uno observa una historia en lo macro, hay infinitos ángulos y ópticas. Y cuando yo planteaba la idea de no generar una historia oficial, tenía que ver con que yo extraigo elementos de forma arbitraria, con infinitas licencias de ficción, y escojo una mirada y escojo una dirección. Y en esa dirección, la víctima, para mí, era un cuerpo que era utilizado como un juego y que posteriormente se convertía en un muerto, pero se trataba de un cuerpo. Y mi reflexión estaba puesta en el victimario, precisamente porque lo que a mí me gatilló esa mirada fue, como decía anteriormente, observar que en la prensa se generaba una mirada miope y reduccionista sobre un hecho que era infinitamente más profundo y más doloroso. Entonces me parecía prudente hablarlo desde ese lugar y también establecer que esos jóvenes que yo investigué tenían carencias afectivas, tenían, como decía Alejandro, padecen este contexto de este Chile neoliberal castrador y excluyente. Y en algún momento, creo yo, esa violencia subterránea, cotidiana, erupta de alguna forma. Yo creo que, a diferencia de la generación de Alejandro, que había un tirano contra el cual enfrentarse, una figura visible, nuestras generaciones han vivido la figura del tirano invisible, que está en los tejidos y que es silente, y que tiene que ver con eso, con este modelo. Y yo creo que la película entiendo que pueda generar una sensibilidad, porque se trata o se apela a este crimen gay. Pero me parece que de igual forma, aunque no se establezca en el relato en términos concretos, igual uno hace esa reflexión sobre esa víctima. Pero, como decía anteriormente, finalmente lo más aterrador de esto es que se matan entre ellos, que ellos son hermanos. Y eso es lo más doloroso, yo creo. Y creo que choca y que molesta también, porque estamos acostumbrados a observar en el cine la banalización de la violencia, que tiene que ver con un Rambo que va a agarrar una metralleta y mata a vietnamitas y vuelan los vietnamitas, y hasta nos puede parecer divertido. Pero cuando vemos una violencia que está más próxima a nosotros, que la hemos padecido o la hemos visto, o está más en nuestra familia o en nuestro barrio, eso sobrecoge porque está cerca, porque la reconocemos. Es más cómodo la explicación unilateral de una motivación o ideológica o homofóbica, que es la que en Chile se dio. Es más incómodo decir hay cientos de miles de jóvenes que producto de otros motivos, ¿no?, de su propia existencia, de su carencia de oportunidades, de no tener destino, de su soledad, ¿no?, son todos eventuales criminales, ¿no? Y eso es difícil de tragar y de aceptar, ¿no? Y yo creo que ese es el valor. De todas maneras, está presente la víctima. Fíjate, tuvo una interpretación, si quiere, una exégesis muy personal, ¿no? Finalmente,
a través del castigo moral y en el ámbito, digamos, de las relaciones, yo el padre, ¿no?, recoge a la víctima finalmente, al no entregar al victimario. Es decir, de todas maneras ordena a la víctima. Pero era más fácil, ¿no?, decir, bueno, son nazis. ¿Sabes por qué? Porque con eso nosotros quedamos tranquilos. Obedece a una ideología, son nazis, bueno, sus motivaciones son claras, son ideológicas, etc. Son homofóbicos, etc. Bueno, ok. No pensamos que el problema está donde mismo. No, está lleno de estos jóvenes y mañana en Chile y en América Latina y en las sociedades donde haya exclusión, ¿no?, y marginación, va a ocurrir, ¿no? Sí, yo eso lo entiendo. Me refería más a la víctima, a la ausencia de la víctima, no independientemente que fuese gay o fuese una mujer o una chica. Es simplemente la ausencia, que sí es verdad que la recoges al final y que a mí ese último plano, esa última secuencia, me reconforta con la película. Estaba un poco, no indignado ni molesto, pero bueno, estaba un poco dudoso ante la moralidad de lo que me estabas ofreciendo, pero me quedé mucho más tranquilo después con esa secuencia final. Me refería a la ausencia, a ese tratamiento de la víctima con cuerpo. Claro, se trata de eso la película. Finalmente una película que reflexiona sobre el cuerpo erotizado, sobre el cuerpo desnudo, sobre el cuerpo alcoholizado, sobre el cuerpo muerto. Es una reflexión sobre... por eso te digo que la víctima es un cuerpo y es una decisión deliberada, evidentemente. Yo no entro en la biografía de la víctima. Y es como la violencia surge desde un juego juvenil que se convierte progresivamente en un acto de violencia brutal. Pero yo sigo, porque el punto de vista sigue a un victimario. Entonces, claro, también tiene que ver con decisiones narrativas, evidentemente. Hola, de nuevo. Quería preguntarle a Nicolás, porque antes habéis comentado una cosa bastante interesante en la cuestión de la nueva generación, de cómo lleva la bisexualidad, o sea, que es una cosa totalmente normalizada. Entonces, a raíz de una película que se está ahora mismo también viendo en San Sebastián, Rara, que se está hablando ahora mismo precisamente la directora hablaba de la necesidad de que en Chile pues, se empiece a verse el matrimonio, o sea, se legalice el matrimonio homosexual, todo lo que conlleva, pero no a nivel de una cosa frívola, sino de que se puedan tener hijos y que eso esté normalizado también. Preguntarte si en la generación de la que tú nos estás hablando, eso, o sea, no solamente es el rollo de la sexualidad como un tema hedonista, y si realmente se ve también con normalidad que esas parejas puedan tener hijos, sean unas parejas normales, o sea, que haya un lugar para ellos en la sociedad. Absolutamente, sí. Yo creo que hablo por parte de la mayoría de mi generación. Todos queremos ese cambio, todos queremos que se dejen de huevear, que se dejen de molestar a todos. Es decir, que dejen ser libres, vive y deja vivir, así de simple. Yo creo que eso es lo que queremos todos, por eso hay tantas marchas, por eso es que ya, no sé, yo creo que es lo que todos pensamos, al menos yo así lo veo y así lo vemos con mis amigos y bueno, es lo que yo también espero. Yo quería agregar con respecto a eso, perdón, que va un poco en la dirección de lo que te planteaba anteriormente con respecto a estas definiciones en términos políticos acerca de la sexualidad o eso. Yo, la verdad, desconozco en términos así profundos cuál es la posición de esa juventud o si se puede cuantificar o no, no tengo idea. Pero mi sensación es que como en términos sexuales hay una superación de estos estigmas o de estas etiquetas, se ve con absoluta naturalidad también la posibilidad de tener familias monoparentales, y eso lo veo también en mi generación, y también lo veo acá con amigos europeos, porque en Chile es un poquito más tabú, pero de amigos que deciden tener un hijo entre un hombre gay y una chica heterosexual, o lesbiana, da lo mismo. Yo creo que, claro, que las generaciones que vienen también naturalizan eso, que a ojos de generaciones pasadas hubiese sido un escándalo. Yo solo quiero decir, con respecto a lo que dice Pepa San Martín del matrimonio homosexual, independiente de la posición que tenga cada uno, encuentro que es inaceptable que la ley no sea igual para todos.
lo básico en un Estado de Derecho, lo básico en un Estado democrático, y que la ley discrimine y que haya una ley que solo es para una parte de la población y otra parte de la población que se rija por otra ley, es simplemente escandaloso. Eso. También es por un tema, lamentablemente, de que mi país está bajo una estela de catolicismo, ¿cachai? Entonces, como que eso es lo más difícil y esa es la gran razón de por qué varias cosas no son legales en Chile y es una estupidez. El matrimonio... ¿Eras católico? Tú me dijiste cuando hiciste el casting que eras católico. No soy católico. Dije que creo en Dios, creo en Dios o algo, en una energía en sí. Pero eso, yo creo que el catolicismo en sí acaba con muchas de las libertades que para todos nos parecen más que normales. ¿Alguna pregunta más? Bueno, terminamos la rueda de prensa. Muchísimas gracias a todo el equipo. Gracias.